todos. Cuando diseñamos el Centro de Supercomputación, que nació en 2008, es una entidad pública de la Junta de Castilla y León, y a mí me llamaron para hacer el diseño del sistema, hicimos un plan en aquella época, en aquellos años, con una inversión relativamente pequeña. Ya sabéis que hay una lista de superordenadores, de los 500 ordenadores más rápidos del mundo, la famosa lista Top 500. Pues como os decía, en aquellos años, con una inversión pequeña, con una inversión razonable, era fácil aparecer en los 100 primeros lugares. En nuestro caso, con una inversión reducida, que fueron algo más de 4 millones de euros, aparecimos en el puesto 53 mundial. Pero claro, yo ya avisé, ojo que esta carrera es exponencial y mantenerse en los 100 primeros lugares va a costar mucho dinero. Hoy en día, estar en los 100 primeros lugares requiere inversiones de varias decenas de millones de euros, y estar en el top 10 hace falta entre 300 y 400 millones de euros en máquina. Es decir, que nuestra vocación no es permanecer en el top 100, porque es económicamente inviable. Nuestra vocación es ser útiles a la sociedad. Entonces, en el plan que hicimos, queremos ser el centro de supercomputación que se distinga por su eficiencia energética. De hecho, somos el nodo de la red española de supercomputación que ha puesto sobre la mesa el problema de la eficiencia energética en los superordenadores, que es enorme. Os puedo dar cifras de consumo absolutamente brutales. Tiane 1, que es el que estará en el top 1 de la lista, consume como una ciudad de 150.000 habitantes, porque son bastantes megavatios los que consume el ordenador. Además, en nuestro caso, un superordenador tiene los procesadores trabajando a tope. Pensamos que los ordenadores consumen lo mismo, hagan lo que hagan, y no es verdad. No es verdad. El consumo de un servidor se triplica cuando tiene los procesadores al 100%. Y lo he dicho bien, se triplica. Para que os hagáis una idea, si vosotros venís a mi centro de proceso de datos y veis el sistema encendido, veréis ya unas cifras de consumo considerables, y entonces ponemos la maquinita a trabajar y el consumo se triplica y llega a unos niveles de estrés muy elevados. Y para cuantificar eso en euros, resolver un problema bastante sencillito, que es resolver un sistema de ecuaciones de 1 millón de ecuaciones con 1 millón de incógnitas, cuesta 8 euros en electricidad. A nuestra máquina le va a llevar 40 minutos resolver el problema y se va a llevar por delante 8 euros de electricidad, añadidos a los de tenerle la máquina encendida. Bueno, quiero contaros 4 cosas, voy a intentar ser breve y voy a intentar sintetizar, y quiero contaros 4 cosas. Quiero contaros mi visión del origen del problema de la eficiencia energética en las TIC. Y como esto estamos hablando de compra, vamos a hablar de modelos de compra de operación, vamos a hablar un poquito de métricas, y al final no creo que nos dé tiempo a hablar de soluciones técnicas. ¿Dónde está realmente el origen del problema de GreenTIC? Bien, yo lo voy a enfocar desde mi lado, desde el lado del responsable de TIC de una organización, la visión particular del data center y la visión del responsable TIC en general de una gran organización. Y claro, este problema, yo recuerdo en el año 2006, en las Jornadas Españolas de Ciencia, yo di una charla sobre GreenTIC, y a la audiencia, que eran eminentes científicos españoles, pues no me hicieron mucho caso. Aquello no les impactaba. Yo venga a hablar de kilovatios hora y que los ordenadores gastan mucho, y no me hicieron mucho caso. El año siguiente, en las Jornadas de Ciencia del año siguiente, hice la misma presentación, exactamente la misma. Añadí una transparencia más en la que hacía la conversión según el mix de generación de energía español de aquel año, hacía la conversión entre kilovatios y toneladas de CO2. La charla fue un éxito, porque todos llevamos un ecologista dentro. Claro, el director de TI no paga la factura. El problema global, ¿cuándo se puso realmente sobre la mesa? Bueno, pues fue en el año 2007, cuando Gartner cuantificó el impacto de las TIC, y el impacto de las TIC en aquel año las TIC ya son la industria más contaminante junto con la aviación, y además está creciendo mucho. En el año 2007 ya se calculaba que el impacto de las TIC era el 2% de las emisiones de CO2, y que el año 2020 iba a ser el 5%, y que había que invertir esa tendencia. Pero claro, las TIC en una gran organización las lleva el director del área TIC. El director del área TIC es un señor que se sienta en una silla que normalmente está muy calentita y que su cuello está en permanente riesgo,
Y su cuello va a depender de la calidad del servicio, de la disponibilidad del servicio, va a depender de un montón de cosas y de lo único que no depende es de la factura de la electricidad. Entonces, al director TIC, que no le cuenten milongas sobre la factura de la electricidad, que no, yo necesito que mi máquina funcione, necesito un montón de cosas. Por eso, la tradición de un director TIC, el burro, ande o no ande, grande. Claro, el director TIC prescribe las calidades. Luego, aquí hay otro problema, es que el director TIC es responsable del área TIC, no ve la factura de la electricidad y tampoco es responsable de las facilities que dan servicio al área TIC. No es responsable del sistema de climatización, no es responsable del sistema eléctrico. Yo, como director TIC, soy responsable de prescribir cómo deben ser esas facilities. Otra vez, ¿el burro cómo tiene que ser? Grande. Pues que los números que me dicen que yo voy a tener en los próximos 4 años una carga máxima de 100 kilovatios, pues voy a hacer los cuadros eléctricos para 500. Que prevé una carga máxima de frío, pues el triple de enfriadoras, etcétera, 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 con lo cual tengo normalmente todo absolutamente sobredimensionado. Porque, insisto, a mí, por lo que me van a echar es porque el ordenador se caiga. Y si para que el ordenador se caiga yo tengo que echar el triple de kilovatios de lo realmente necesario, los voy a echar, depende mi cabeza de ello. Y entonces esto es un problema organizativo crucial. Y esto está en la cultura de cualquier organización. Yo me muevo mucho en el ámbito universitario, hay un director TIC y hay alguien de responsable de infraestructuras. Normalmente ni se conocen ni se hablan. A veces el sistema TIC se acaba cayendo porque el director del área TIC no sabe cómo están las enfriadoras y se han parado y suceden cosas de esas, ¿no? Pero eso es un problema cultural organizativa enorme. La siguiente cosa que os quedéis en la cabeza es que el cambio climático es una amenaza enorme para nosotros como sociedad, es una amenaza enorme para la continuidad del negocio, pero también es una gran oportunidad para la innovación. Es decir, si nosotros como Centro de Supercomputación de Castilla y León seguimos dentro del ecosistema español de supercomputación y si nos hemos labrado un nombre es precisamente porque hemos visto esta oportunidad y porque estamos adoptamos desde que nacimos la eficiencia energética como una línea de investigación y estamos a innovar en eficiencia energética en las TIC. A ver, modelos de compra. Yo estoy en un modelo tradicional en el que yo tengo mi data center, tengo mis medios propios y mi data center consume 150 kilovatios, con lo cual tengo una huella de carbono enorme, tengo RAEs, etcétera, etcétera. Y ahora otra organización dice, bueno, yo me lo he llevado todo a la nube, yo no consumo nada. No es verdad. Hay otro que lo está consumiendo por ti, pero rastro en el planeta estás dejando. Por eso no debemos hacernos trampas en el solitario cuando decimos cuántos kilovatios consumo yo, cuántos kilovatios dejo de consumir. Es decir, que si yo conduzco un coche, el coche podrá ser mío en propiedad o el coche podrá ser en régimen de renting y otro hacerse cargo del mantenimiento. Pero que al coche hay que cambiarle las ruedas de cuando en cuando es evidente. Bueno, pues en el mundo TIC sucede exactamente lo mismo. Yo puedo tener infraestructuras propias y las puedo explotar más o menos eficientemente o puedo externalizar que alguien tenga esas infraestructuras. Pero tengo que hacer la cuenta bien hecha. ¿Por qué los taxistas han comprado Toyota Prius? Porque ellos pagan la gasolina. Si no, los taxistas tendrían Hummers. Y este es el problema que os he contado antes. El director del área TIC no paga la gasolina de su data center. Insisto, y ahí ese taxi en concreto es de Houston, el Hummer. En la ciudad donde he vivido muchos años, que es Granada, en tan solo un año, la mitad de los taxis pasaron a ser Toyota Prius. ¿Por qué? Porque son autónomos y porque están involucrados en los costes de su negocio. No es por mera concienciación ecológica, están involucrados en los costes de su negocio. Es decir, que el director TIC conozca todos los costes visibles y ocultos de su área es una cosa fundamental, una cuestión fundamental para darle la vuelta al paradigma. Esta frase salió en un evento de data center que hubo en Madrid el año pasado en el que yo participé y el mejor data center es el que no existe. Eso está claro. De hecho, la visión está clara y es que vamos a un mundo en el que cada vez hay menos centros de proceso de datos y más grandes. ¿Por qué? Por un mero problema de economías de escala. Nosotros publicamos en un paper que un data center con menos de 500 servidores es difícilmente rentable. Las economías de escala son fundamentales y los grandes data centers hoy en día tienen cifras obscenas.
Entonces, no podemos intentar competir con esos ratios de rentabilidad con una instalación pequeñita. Necesitamos grandes instalaciones. Y grandes instalaciones son instalaciones como mínimo como la nuestra, en la que nuestra instalación es pequeña. Nosotros ahora mismo tenemos aproximadamente 600 servidores físicos, pero los tenemos con unos criterios de densidad brutales. En una instalación que llegamos a más de 40 kilovatios por rack a plena carga. Si os dijera que grandes bancos ya no tienen data center, como el Citibank, o que un laboratorio farmacéutico se lo ha llevado toda la nube y entre ese todo está el diseño de fármacos que se hace mediante técnicas de supercomputación y la están haciendo en Amazon, son datos sorprendentes, pero son datos reales. Aquí tenéis los dos modelos de compra clásicos. Puedo tener un modelo tradicional en el que yo me construyo un data center, pongo máquinas, pongo enfriadoras, pongo racks, pongo servidores, etcétera, etcétera, o puedo externalizar todo eso. Para mí, como director TIC, insisto, como mi cuello depende de la calidad del servicio que estoy ofreciendo a mi organización, es parte del gasto variable, parte del OPEX variable, a mí no me afecta, no me importa. Sin embargo, si yo externalizo eso, ese OPEX variable va al core del negocio de mi proveedor. Mi proveedor tiene dos requisitos. Uno, cumplir con el SLA, con la calidad de servicio que le he contratado. Y dentro de cumplir con esa calidad de servicio, el tío necesita hacerlo al mínimo coste, porque si no, o no es competitivo o tiene poco margen. Con lo cual, el coste energético, si yo externalizo, el proveedor va a procurar optimizarlo al máximo. Y lo que está sucediendo, ya que estamos hablando de compra, es que el modelo de negocio del housing se está transformando de una forma rapidísima. A finales de 2015, estas son cifras proporcionadas por Gartner, a finales de 2015 el 75% de los contratos de housing eran un modelo de contrato eléctrico. En 2013 solo eran el 20%. Tradicionalmente el housing, yo alquilo espacio en racks, en sala, etcétera, etcétera. Era un modelo real estate, era un modelo inmobiliario. Ahora no. Ahora el housing está convirtiéndose en un modelo de brokeraje eléctrico. ¿Por qué? Las tarifas de los proveedores de housing hasta hace muy poco era a tanto el rack. Da igual que yo ponga un servidor o que yo ponga 40 servidores. En el Centro de Supercomputación hemos tenido alojada un sistema de cálculo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que no lo podían albergar en su data center porque era un sistema que en un solo rack tenía 30 kilovatios. Buscaron data centers en España donde poner un rack con 30 kilovatios y no los encontraron y además los proveedores le decían no, es que además esto mis tarifas no lo soportan y es una de las razones de este cambio. Insisto, afecta al core del negocio del proveedor y ya los proveedores de housing ya les da un poco más igual cuántos racks ocupes, etcétera. Lo que les importa es cuántos kilovatios les vas a consumir y eso es lo que te van a vender. Y sobre todo, variabilidad de esos kilovatios, si tienes carga plana, si tienes carga variable, etcétera, etcétera, porque como os he explicado, la carga de los servidores puede hacer que el consumo se triplique. Yo tengo que comprar equipos eficientes y yo me compro un servidor de muy bajo consumo. Yo me compro el Toyota Prius, pero de nada me sirve comprarme un Toyota Prius si no hago una conducción eficiente. Entonces, de nada me sirve comprarme a mí un servidor de bajo consumo si tengo la sala a 17 grados. Así que, por favor, ir a vuestra sala inmediatamente y subir los termostatos hasta 29. Que, por cierto, es la recomendación oficial de RAE en estos momentos, impulsar a 29 grados. Claro, cambiar sistemas de refrigeración es costoso, pero utilizar eficientemente los que tenemos es gratis. Entonces, por favor, empecemos a utilizar buenas prácticas. Y lo siguiente que tengo yo que hacer, tengo que comprar bien, tengo que utilizar bien, pero ya lo siguiente que hay que hacer es medir. Una vez que he comprado y una vez que estoy utilizando, y me da igual en qué modelo esté, yo tengo que establecer métricas de eficiencia. Y hay un principio básico, y es que no se puede mejorar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se monitoriza. Entonces tenemos que monitorizar, medir y extraer conclusiones. Y cuando yo me pongo a medir qué medida quiero obtener, el dato amable o el dato de verdad. Yo quiero obtener datos para que mis stakeholders estén contentos, o yo quiero obtener datos fidedignos para sacar información para mejorar. Y ahí en pantalla hay un logo que lo dice absolutamente todo, ¿no? Yo llevo muchos años yendo a eventos de data center y oyendo muchas cifras de eficiencia y rendimiento estratosféricas. Es que son datos teóricos, es que son datos estimados, es que
Es que no, el modelo no funciona. Los consumos nominales, claro, la nevera dice que tiene un consumo nominal de 200 vatios, pero no es lo mismo dejársela con la puerta entreabierta que esté 2 semanas sin abrirse. Entonces, hagamos las medidas en los casos de usos reales y no óptimos. Todos cuando os comprasteis el coche os dieron una hojita que decía el consumo homologado es tanto. Y luego el consumo homologado de todos los coches hoy en día es 4 y algo, pero todos sabéis que en autovía no bajáis de 6,5, hagáis lo que hagáis. Y eso es una triste realidad. Bueno, pues medir en casos reales. Claro, en autovía 6,5, pero si encima vais con las ventanillas abiertas, el coche cargado, una vaca, etcétera, etcétera, os iréis a 8,5. Por favor, medir. Medir en todas las situaciones. Y cuando yo mido el consumo de energía, no me vale medir solo el consumo de energía, tengo que medir qué he hecho con esa energía que he consumido. Es decir, es trasladar al mundo TIC ese ejemplo que he puesto ya ahí. Un consumo de 25 litros a los 100 es alto o bajo, pues depende. Si es un coche, es el Hammer de antes. Un Hammer se lleva por delante 25 litros, pero si es un camión de 600 caballos con 40 toneladas de carga, pues el consumo es bajo. Entonces tenemos que relativizar el consumo por qué hemos producido con ese consumo. Entonces, en el mundo TIC, que llevamos años hablando de PUE, nosotros publicamos un paper científico en el que demostramos que tener un PUE muy bueno puede ser absolutamente inútil. Y pusimos nuestra máquina en condiciones idóneas y bajamos el PUE hasta 1,14. Pero la máquina estaba sin hacer absolutamente nada. La tuvimos 48 horas sin hacer absolutamente nada con un PUE de 1,14. Y en otro paper publicamos que tomar medidas que de sentido común son eficientes, como es apagar 100 servidores, te puede empeorar el PUE, como de hecho pasa así. Entonces, vale, hay que fijarse en los consumos energéticos, pero hay que relativizar con qué está haciendo. En nuestro caso, con uso de procesadores, evidentemente, y de hecho nuestra instalación se mide en tiempo real cuántos megaflops, cuántos megahercios estamos utilizando en todo momento y sacamos los ratios, megahercios por vatio, teraflops por vatio, etcétera, etcétera, incluso terabytes utilizados de disco por vatio. Y establecemos ratios de rendimiento de uso de los servidores, de los sistemas de procesador, de los sistemas de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás en una red, pues el número de puertos por vatio, o sea, puedes extraer mucha información y poder relativizarla para poder medir si era realmente eficiente. En una máquina de cálculo, durante muchos años, como os he contado, se medía la fuerza bruta de la máquina de cálculo. Ahora ya hay otra lista, que es la lista Green 500, en la que es fuerza bruta de cálculo dividido por cuántos kilovatios hemos utilizado para resolver ese problema. La velocidad de los superordenadores se mide resolviendo sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, pues lo que os he contado antes. Yo para resolver un sistema de 1 millón de ecuaciones con 1 millón de incógnitas me llevo por delante 8 euros de electricidad y voy a intentar hacerlo con solo 6. A ver cómo configuro mis coprocesadores, a ver qué procesadores utilizo, etcétera, etcétera. Puedo utilizar tantas métricas como quiera. Otra de las métricas que yo puedo utilizar en un data center es el espacio, la huella de carbono, cuánta energía estoy, de dónde procede mi energía. Gartner nos propone una métrica que es medir cuánto consume el data center sin hacer nada y a partir de ahí medir el diferencial del data center haciendo cosas. La realidad es que cada uno debe diseñar sus métricas, las métricas que son más adecuadas a su caso de uso y a su modelo de negocio, pero por favor, medir. Y medir vuestros resultados, medir vuestras medidas de desempeño, vuestra calidad de servicio. Y tenemos que, en el área TIC, darnos cuenta que una explotación del área TIC eficiente es un triángulo con 3 vértices. Por un lado, la seguridad de mi servicio. Por otro lado, la calidad del servicio que estoy ofreciendo. Y por otro lado, la eficiencia con lo que lo estoy haciendo. Es decir, cuántos recursos estoy consumiendo para eso. Tenemos que ser conscientes que añadir un 9 más detrás de la coma es brutalmente costoso. Me da igual que ese 9 sea en disponibilidad, sea en seguridad, sea en lo que sea. Definamos los requisitos de nuestro negocio y a partir de ahí tenemos que intentar optimizar el sistema. En nuestro caso, ¿qué hemos desarrollado? Un software que lo optimiza dinámicamente de forma automática.
que calcula todos estos parámetros de forma dinámica y que toma decisiones y las implementa de forma dinámica, bien sea modificando configuraciones de las enfriadoras, bien sea encendiendo y apagando servidores automáticamente o desplazando cargas de un servidor a otro. Esto ya son soluciones técnicas concretas y su visión a varios años, pero bueno, hemos llegado justo al tiempo y para no pasarnos que vamos un poquito pasaditos de tiempo, prefiero terminar aquí. Muy bien.